¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, nuevamente nos encontramos. En este espacio vamos a hablar de un tema que es, la verdad, materia permanente de consulta en los estudios jurídicos, independientemente de la rama del derecho que el día de mañana, que no les queda tanto, decidan ejercer. La verdad es que siempre van a tener algún tipo de pregunta vinculado a este tema. Por eso es que nos interesa tanto que la vean, tanto en la faz procedimental como en el derecho de fondo. Estamos hablando del derecho de los alimentos. Algunas aclaraciones previas. Ante todo, si bien la palabra alimentos parecería referirse solamente a lo que es la satisfacción de las necesidades fisiológicas, en realidad es una palabra muy amplia y abarcativa de todo lo inherente a lo que es, en los casos de los menores, educación, parte de la vivienda, esparcimiento, vestimenta, y cada vez son más los ítems que la justicia está entendiendo que tienen que estar comprendidos y soportados por quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante el desarrollo de la educación y la vida de los menores. Hay dos situaciones que tienen que tener en claras. Una es el sistema general de los alimentos, que hablamos referidos, porque lo van a ver incluso en tratamientos separados dentro de lo que es el código, lo que son los alimentos en general, o referidos de ascendientes y descendientes, o entre hermanos y medio hermanos, que también tienen derecho a pedirlos, o incluso en la vía afín, suegro y yerno, nuero y suegra, es decir, con quienes se encuentran vinculados en primer grado por afinidad. Son solamente estos parientes los obligados al pago de alimentos. Y por otro lado, lo que implica los alimentos entre cónyuges, esto es, una vez que se produce la separación de hecho en el divorcio e inclusive a posteriori. En general nos vamos a abocar ahora a lo que es el tratamiento de los alimentos entre ascendientes y descendientes. Normalmente quien pide los alimentos es uno de los cónyuges que tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores, esto es lo que con mayor frecuencia sucede, que en representación de ellos demanda al otro progenitor. Como en todos los juicios de alimentos y los juicios ordinarios en general de tipo contencioso, tenemos que aportar el mayor tipo o mayor caudal o contundencia de prueba posible. Los alimentos entre ascendientes y descendientes se deben por esta condición, es decir, derivados de lo que es la responsabilidad parental, con lo cual se entiende que sí se deben, pero lo difícil es establecer el quantum muchas veces, es el monto que se va a requerir. Entonces, si bien los juzgados ya tienen una idea general de cuánto es lo que necesitan menores de determinadas edades para vivir diariamente, lo cierto es que no es lo mismo la situación patrimonial de uno de los cónyuges respecto del otro que la situación general también del medio de vida que tenían durante el matrimonio, durante la unión convivencial, o el medio de vida que tenga cada uno de ellos por separado, con anterioridad a lo que es el nacimiento de los menores. Entonces, por lo tanto, quien peticiona tiene que acreditar medianamente los gastos mensuales en los que incurre. Por supuesto, si podemos adjuntar algún tipo de ticket, resumen de gastos, de cuentas, de colegios, los gastos de transporte y demás, eso sirve. Lo mismo con los gastos de las facturas de luz, de gas, internet hoy se considera también, incluso el cable se lo considera como de primera necesidad. Y por supuesto se tiene que acreditar también los ingresos de la persona que lo tiene a su cargo. Es decir, si viene, como mayormente sucede, la madre a pedir alimentos respecto de sus hijos menores que viven con ella, si está trabajando y decir medianamente cuánto es lo que ingresa, acompañar un recibo de sueldo si está en relación de dependencia, y por supuesto acreditar los extremos de la otra parte, del demandado. El demandado tenemos que decir cuál es el caudal aproximado de ingresos, cuáles son sus medios de vida. También podemos hacer un cálculo de sus gastos en general. Y todo esto se tiene que plasmar en la demanda de alimentos. Por supuesto que previamente siempre es aconsejable tratar de llegar a un acuerdo vía mediación. La verdad es que hoy en día la mayoría de los convenios por alimentos se llegan
previamente y evitando el juicio que lleva su tiempo, pese a que el código remite a las leyes procedimentales más expeditivas de cada una de las provincias, ¿no es cierto?, que muchas veces llevan tiempo, para evitar justamente este tipo de dilaciones. Entonces, en esta presentación que hacemos ante el juez, acreditando todas las necesidades, tenemos que acreditar también el vínculo filial, dado a que no va a nacer la obligación de alimentos, sino tenemos acreditada justamente la paternidad o maternidad, según el caso. Aunque actualmente, durante el proceso de embarazo, también el código habilita a iniciar la acción de alimentos e inclusive habilita el nuevo código a iniciar la acción de alimentos siempre y cuando dentro de un plazo de 6 meses se inicie también la acción de filiación. Y muchas veces se hace lugar justamente a estos alimentos de tipo provisorio. Al recibir, por supuesto, la demanda, el juez da traslado a la otra parte en un plazo sumamente expeditivo, un juicio sumarísimo, si se quiere. En el caso de la ciudad de Salta tiene sus particularidades, dado que se sustancia todo en una sola audiencia. Tras lo cual, y tras oír a las partes, el juez se expide. Estos medios de prueba de acreditación también tenemos la prueba informativa, esto es, se libran oficios a los bancos para ver si tienen cuentas bancarias, a los registros automotores y registros o direcciones generales de inmuebles para ver si tiene bienes a su nombre, al registro público de comercio para ver si integra algún tipo de sociedad comercial o de personas jurídicas. Es decir, todo tipo de prueba, y en materia de familia, que siempre se interpreta el sentido amplio probatorio, aquí es donde cobra mayor auge, si se quiere. Entonces, todo aquello que sirva para determinar, por un lado, el estado de necesidad de quien los requiere, por otro lado, el caudal económico y la situación potencial de hacerse cargo de los alimentos de quien es demandado y del nivel de vida que se busca respecto de los menores y del que tiene quien debe proveer los alimentos, es plenamente válido. Siempre es recomendable cuando se inician los alimentos pedir alimentos provisorios, esto es, si se requiere un determinado monto para la sentencia final, los alimentos provisorios implican que en el primer decreto el juez establece un monto que ya se va devengando y que es obligatorio que vaya pagando durante el proceso judicial hasta llegar a la sentencia por parte del demandado. Ese monto, por supuesto, es sustancialmente menor, pero durante el proceso ya no estamos en tanta situación de desamparo. Y acreditando estos extremos previos que les estoy adelantando, siempre se hace lugar a la medida. Además, se puede acompañar todo tipo de medidas preventivas, estos son embargos, inhibiciones para garantizar las resultas del caso. Y sí, un tema que es importante y que también suele ser materia de consulta es el cuánto de la obligación alimentaria. Esto también varía mucho según la situación de las partes, pero en general, se están inclinando los juzgados del país por establecer un porcentaje. Por ejemplo, si está en relación de dependencia el demandado, un 25, 30, 35% de su sueldo en función de la cantidad de hijos o del monto del ingreso del aportante. Y cuando no está en relación de dependencia, la cuestión es un poco más compleja porque no tenés un monto fijo respecto del cual hacer el cálculo, ni tampoco respecto del cual hacer las deducciones. Entonces, lo que se está estipulando es tomar como referencia algún otro indicador. Este otro indicador normalmente son los salarios mínimos vitales y móviles. Es decir, por un hijo menor de edad, generalmente se pide un mínimo vital y móvil, o 3/4 partes de un mínimo vital y móvil, o vital y móvil y medio. Esto depende de los ingresos que podamos acreditar. Cuando existe relación de dependencia, normalmente lo que se hace es, una vez que tenemos la sentencia de divorcio, se libra oficio al empleador para que previamente a hacer el pago de las erogaciones o el salario, se efectúe la retención de estos montos, de este porcentaje, y se deposite a la orden del alimentado. Entonces, mes a mes, o del 1 al 5, o del 1 al 10, que se tienen que pagar por adelantado, directamente quien demanda puede proceder al retiro de estos montos y puede sufragar las necesidades alimenticias de todo el mes. Muchas veces
en las propuestas o acuerdos, una de las partes no maneja liquidez directamente y ofrece el pago de especies. Por ejemplo, paga directamente el colegio de los menores, paga los esparcimiento, música, idiomas, deportes, lo que fuere, y el remanente se entrega en forma líquida. En materia de alimentos, todo está sujeto a acuerdos de las partes, pero por supuesto que los jueces están siempre viendo o tratando de atender lo que es la parte más débil, que está vinculada a lo que son los menores. Pero como caracteres, tenemos que decir que el juicio, que los alimentos son inembargables, son imprescriptibles, pero imprescriptibles es el derecho a reclamar los alimentos, pero los alimentos ya devengados y no ejecutados o percibidos sí están sujetos a prescripción, que es un plazo de prescripción de 3 años. Y otro carácter que es importantísimo es que son eminentemente circunstanciales y variables. Es decir, una vez que se establecen los alimentos, estos pueden aumentar en función de las necesidades de quien los requiere o disminuir en función de que se han cambiado algunas de las circunstancias. ¿Cuál es este cambio de circunstancias? Por ejemplo, que el alimentante contraiga nuevas nupcias y tenga otros hijos, tenga que sufragar otro tipo de gastos, o que cambie de trabajos, tenga una disminución de sus ingresos, o que haya un incremento de los ingresos por quien requiere los alimentos, o se encuentre en mejor situación, o que los hijos crezcan y lleguen a la mayoría de edad y puedan procurarse los bienes por sí solos. Es decir, permanentemente está sujeto a movilidad, son sumamente dúctiles. Respecto de esto les quería aclarar, bueno, cuando concluyen los alimentos, respecto de los hijos, los alimentos se deben hasta la edad de 21 años, pero puede extenderse hasta la edad de 25 años en la medida en que estén estudiando y esta situación de estudios no le permita acceder a otro trabajo o procurarse sus propios ingresos. Una vez que se cumplen los 25 años, se hace una presentación simple y clara, se pone en conocimiento al juez que ha llegado la edad objetiva establecida por la ley y el juez decreta el cese inmediato de los alimentos. Pero por supuesto que son volitivos. Si existe el deseo de continuar prestándolos, perfectamente se pueden pactar y se puede llegar a ello por vía de algún acuerdo o convención. Los alimentos entre cónyuges son un poco más complejos. Como les decía, en principio se deben, incluso durante la separación de hecho, pero una vez que tenemos decretado el divorcio, en principio cesan, pero las partes pueden acordar o uno puede demandar al otro por alimentos, en función también de algo que vimos en la unidad pasada, de la situación patrimonial en que se encuentre cada uno de ellos, en función de a quién se le atribuye la vivienda, si tiene a cargo los hijos, la posibilidad de acceso a algún trabajo, el estado de salud y demás. Es decir, el margen de maniobra que tiene el juez es muy amplio. Pero la ley establece una limitante que es que el plazo o el tiempo durante el cual un cónyuge está dando o brindando alimentos al otro no puede exceder el tiempo que duró el matrimonio. Entonces también esta es una situación a considerar. Pero la verdad es que en la práctica normalmente, una vez operada la disolución de la sociedad conyugal, ya las partes cuentan con bienes que son realizables, que son vendibles, que son ejecutables o pueden alquilar, esto en el caso de que sean inmuebles, y procurarse algún tipo de ingresos. Y los alimentos son pedidos para los menores de edad. Y aquel cónyuge que ha pedido algún tipo de compensación económica pierde el derecho a pedir los alimentos al otro cónyuge. Sí es importante, en este nuevo código se ha establecido la posibilidad de demandar no solamente al directamente obligado, porque la obligación, y esto es muy importante, es sucesiva, es decir, no podés en principio demandar por alimentos a los abuelos si previamente no demandaste a los padres. Sí se puede hacer en forma concomitante,
o se puede pedir una proporción a cada uno de ellos. Siempre va a ser menor respecto de aquel que se encuentra más lejano en grado. Es decir, un abuelo va a pasar mucho menos alimentos que lo que pasa el directamente obligado, que es el padre. Pero se puede pedir eventualmente al juez, pero también tenemos que acreditar la imposibilidad del directamente obligado a hacerlo, lo cual requiere un trabajo un poco más complejo y la prueba tampoco es simple. Pero cada vez se han dado más márgenes de maniobra a los jueces para lograr, ante todo, suplir el interés superior de los menores, que es que no queden desamparados, y después ocurrir a la equidad respecto de quién es el que se encuentra en mayores condiciones de brindarlos. Finalmente, es compleja a veces lograr la ejecución de estos alimentos si no tenemos una relación de dependencia o no tenemos un ingreso claro, fijo, determinado o determinable de alguna forma. ¿Qué es lo que sucede en muchos casos de personas que no están trabajando en una relación clara o en blanco, sino que tienen trabajos marginales? Y allí existe todo un cúmulo o una batería de sanciones que también se han ido ampliando. Es decir, tenemos el registro de deudores alimentarios morosos, la prohibición de que sean beneficiarios de planes de vivienda, de que integren algún tipo de sociedades comerciales. En algunas provincias inclusive no se le permite la renovación del carnet de manejo. Es decir, hay una serie de medidas coercitivas tendientes a lograr que el alimentado cumpla con sus obligaciones. Y tenemos también la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que tiene sanciones de tipo de pérdida de libertad, ¿no? sanciones penales. Según las circunstancias del caso, tenemos que tener la claridad de visión de ver qué es lo más importante siempre, y como siempre sugerimos o aconsejamos, es tratar de llegar siempre a un acuerdo que sea cumplible y que sobre todo a futuro garantice la estabilidad y el desarrollo de vida y proyección de quienes son o se encuentran en mayor situación de indefensión, que en la mayoría de los casos son los menores. Bueno, hasta aquí lo que es alimentos, de nuevo a entera disposición y muchísimas gracias.